Hola chicos, tenemos que entender que las bacterias no nos hacen daño porque tengan la intención de lastimarnos. Simplemente son mecanismos que ellas tienen para obtener de nosotros los nutrientes que ellas necesitan para sobrevivir. Desgraciadamente en el proceso nosotros salimos lastimados y como consecuencia de esas lesiones padecemos enfermedades. Pero no todas las personas que estamos en contacto con un microorganismo padecemos la enfermedad que produce. ¿Por qué no nos enfermamos todos? Este va a ser el tema del día de hoy. Durante la sesión del día de hoy quiero que tengan en cuenta que estamos en casa precisamente gracias a una enfermedad infecciosa que es nueva, que nuestro cuerpo no conocía y que los médicos de todo el mundo no tenían idea de las consecuencias que podía tener. Algunos, una parte muy importante de los conceptos que vamos a ver ahora, tienen aplicación en la pandemia que estamos sufriendo. Así es que yo les pediría que pusieran especial atención, puesto que esto nos permitirá entender muchas de las cosas que estamos viviendo ahora. ¿De acuerdo? Sin embargo, siempre tenemos que tener presente que la pandemia que nos tiene ahora en casa es una enfermedad causada por un virus, no por una bacteria. Por lo tanto, algunas cosas no aplican. Voy a tratar de ser puntual e indicar lo que sí y lo que no aplica a lo largo de esta exposición. Dicho esto, vamos a iniciar. ¿Qué es una infección? La infección es la invasión de un tejido por microorganismos patógenos. El hecho de que después de ingresar al organismo, el microorganismo pueda multiplicarse, genera que el sistema inmune del huésped reaccione. Ambas cosas, tanto la invasión y la multiplicación del microorganismo como la reacción del sistema inmune, forma parte del proceso infeccioso. Una enfermedad infecciosa es aquella que se manifiesta a través de signos y síntomas evidentes, como consecuencias de la infección. ¿Esto quiere decir acaso que existen infecciones sin signos y sin síntomas? Así es. Existen personas que contienen al microorganismo infeccioso y que muy probablemente se esté multiplicando en su organismo sin que presenten la enfermedad, porque no presentan signos y síntomas. Y vamos a ver cómo se denomina eso más adelante. Entonces, en este punto es importante que ustedes puedan distinguir entre la infección, que es la invasión, multiplicación del microorganismo en un organismo huésped, y la reacción del sistema inmune del huésped, y que distingan eso de la enfermedad infecciosa, porque la enfermedad no se da hasta que hay signos y síntomas del individuo infectado. El primer paso para que se dé la infección es la colonización. De una vez que el organismo ha colonizado a un huésped, este va a interactuar con el sistema inmune, nuestras células y moléculas de defensa. Cuando el sistema inmune ha intentado eliminar al microorganismo, pero no lo ha logrado, entonces el microorganismo puede pasar a multiplicarse y generar un gran número de células que cada una de ellas va a generar daño en el tejido del huésped. Por lo tanto, siguiendo la multiplicación, vamos a tener la enfermedad. Y con la enfermedad vamos a tener algunos síntomas que nos van a convertir en transmisores de la enfermedad. ¿Sí? Una vez que presentamos la enfermedad, también somos vehículos de su transmisión. Las bacterias que salen del paciente enfermo por diferentes mecanismos de transmisión y logran llegar a un nuevo huésped, inician el ciclo una vez más con un nuevo proceso de colonización. Este es el ciclo del proceso infeccioso. Y la transmisión es un paso muy importante de ellos, porque esto hace que estas enfermedades sean diferentes a otras que no son transmisibles. Las enfermedades infecciosas no se consideran una enfermedad individual, puesto que es necesario que alguien más nos transmita esta enfermedad y nosotros, al estar enfermos, podemos transmitirlas a alguien más.
Las enfermedades infecciosas son un problema público, son un problema de comunidad y por lo tanto todas las enfermedades infecciosas deben de ser enfrentadas desde un punto de vista comunitario, de sociedad. Esa es una de las razones por las cuales solamente cuando la sociedad completa se compromete a cumplir con las medidas sanitarias para evitar la transmisión de ciertas infecciones, es cuando esta enfermedad, cualquiera que sea, puede ser controlada adecuadamente. Por supuesto, las autoridades sanitarias de cada comunidad deben hacer su parte para rastrear, diagnosticar, tratar y prevenir la infección. Pero si la sociedad en su conjunto no sigue las indicaciones de las autoridades sanitarias, poco se puede hacer para parar la transmisión de cualquier enfermedad infecciosa. Debido precisamente a este paso de la transmisión, es que las enfermedades infecciosas también se conocen como enfermedad transmisible, comunicable o contagiosa. Hablando un poco más acerca de cada uno de los pasos del proceso de infeccioso, tenemos a la colonización. La colonización se define como la implantación de un microorganismo en un sitio, que puede ser un tejido vivo, y a la multiplicación inicial que no estimula al sistema inmune. Es decir, se va a multiplicar pocas veces en un periodo de tiempo, solamente para garantizar la colonización, es decir, la permanencia del microorganismo en el tejido al que acaba de llegar. Ahora, a partir de la colonización, una bacteria puede multiplicarse sin generar daño o puede multiplicarse generando daño. La multiplicación que no genera daño va a interactuar diferente con el sistema inmune que la multiplicación que genera daño. El sistema inmune entonces va a decidir si la bacteria es agresiva o no lo es. La colonización en sí no es mala, es absolutamente necesaria para que nosotros adquiramos a partir del nacimiento la población de bacterias necesaria para que nosotros tengamos una microbiota normal en todo nuestro organismo. El útero es un ambiente estéril. Nosotros empezamos a tener contacto con bacterias hasta que pasamos por el canal del parto. Cuando los partos no son naturales y son por cesáreas, entonces nos evitamos esa colonización. Y se ha visto que los bebés que nacen por cesárea tienen una mayor propensión a enfermedades alérgicas, los cuales finalmente son alteraciones en la función del sistema inmune. Esto habla de que la presencia de bacterias desde temprana edad tiene una importante función en el entrenamiento del sistema inmune del nuevo individuo. El canal del parto, el consumo de leche materna, otros alimentos, el contacto con otras personas y con el ambiente van a iniciar un proceso de colonización necesario para todos nosotros. Eso va a permitir que nuestro sistema inmune se entrene con las bacterias que pueden multiplicarse en nuestra piel y mucosas sin hacer daño. De adultos, los alimentos, el contacto con el ambiente y otras personas siguen siendo fuente cotidiana de microorganismos que nos van a estar colonizando constantemente, incluso después de los baños, del consumo de antibióticos y de procesos de desinfección que podamos llegar a tener, por ejemplo, después de una herida. Es muy importante que entendamos que el sistema inmune entonces está recibiendo dos señales diferentes. Uno, la presencia de células diferentes a las del ser humano. Y dos, la presencia de daño, restos de células humanas que han sido destruidas o que están mandando señales de daño tisular o de estrés tisular por la presencia de microorganismos. Si el sistema inmune recibe solamente la presencia de
Si el sistema inmune percibe solamente la presencia de microorganismos sin que haya daño tisular, el sistema inmune va a considerar a estos microorganismos como benéficos o como aquellos que pueden establecerse como comensales. Si el sistema inmune recibe la presencia, si el sistema inmune percibe la presencia de los microorganismos y además junto con ellos empieza a percibir señales de daño tisular, es decir, de daño en los tejidos, entonces el sistema inmune va a reconocer a estas bacterias como bacterias patógenas. Ese es el proceso por el cual en los primeros años de vida el sistema inmune selecciona poblaciones que van a poder formar parte de la población normal de nuestra microbiota y cómo va a ir separando a aquellas bacterias que sí nos pueden hacer daño. Por esto, esta colonización inicial es muy importante. De lo contrario, el sistema inmune no se entrena adecuadamente y puede generar otros problemas que pueden persistir hasta la adultez, incluyendo una mayor propensión a enfermedades autoinmunes, aunque no todas las causas de enfermedades autoinmunes tienen que ver con este proceso, aparentemente sí hay una influencia importante. El sistema inmune está formado por una gran cantidad de células de diferentes tipos. Los más importantes son macrófagos y existen otro tipo de células particularmente importantes en la interacción con las bacterias que son los neutrófilos. Ambas células del sistema inmune tienen la capacidad de ingerir a las bacterias y destruirlas en su interior. Los macrófagos son particularmente importantes porque pueden ingerir una gran cantidad de bacterias antes de morir. Una vez que las células como los macrófagos y los neutrófilos ingieren a las bacterias con las que se encuentran, pueden ocurrir varias cosas. Los escenarios más favorables para nosotros es que las células del sistema inmune logren eliminar a las bacterias o les permitan establecerse como comensales o incluso como simbiontes positivos, es decir, mutualistas. En el caso de que los macrófagos reconozcan a esta bacteria como un patógeno porque además de la bacteria están llegando señales de daño tisular, puede ser que por los factores de virulencia de la bacteria no logren eliminarla por completo. Por lo tanto, la bacteria entra en un estado de persistencia o latencia, en la cual no se reproduce a gran velocidad dentro del tejido del huésped. Sin embargo, se mantiene ahí, no se ha eliminado y en cualquier momento podría generar un daño. O puede ser que la respuesta del sistema inmune en un inicio no sea suficiente, la bacteria se multiplique y entonces genere suficientes daños para que se empiecen a manifestar signos y síntomas. Y entonces podemos padecer la enfermedad. Puntualizando, tenemos que la eliminación de los microorganismos se da cuando éste deja de existir en el tejido del huésped gracias a la intervención del sistema inmune. El comensalismo se establece cuando el microorganismo existe en el tejido sin causarle daño y puede ser que incluso se dé una relación mutualista. La persistencia o latencia se da cuando el microorganismo no es eliminado, sino que se mantiene sin reproducirse a la velocidad necesaria para generar una enfermedad. En este momento, una de dos, o el microorganismo no causa daño, pero tiene el potencial de hacerlo en cualquier momento, o puede causar daño sin que sea aparente. Es decir, el daño en el tejido es muy poco y nosotros no alcanzamos a percibirlo, no alcanzamos a desarrollar signos ni síntomas. Y finalmente, el peor escenario, la enfermedad, es cuando la interacción entre el microorganismo y el tejido del huésped, así como el sistema inmune, genera un gran daño que se manifiesta con signos y síntomas. El principal aporte que tiene el sistema inmune a los signos y síntomas son todas aquellas respuestas del cuerpo el principal aporte del sistema inmune
a los signos y síntomas tiene que ver con el proceso de inflamación, el cual no vamos a ver aquí, sino que lo verán en próximos semestres. Pero en general solo puedo decir que la inflamación es una respuesta del sistema inmune ante un microorganismo que ya se salió de control y que ya está generando un número importante de células dentro del tejido del huésped. Una vez que el sistema inmune ha interactuado con el microorganismo pero no ha logrado controlarlo, este puede entrar en fase de multiplicación o crecimiento. Tenemos que tener en cuenta que el rápido aumento de un patógeno ocurre cuando el sistema inmune no ha logrado eliminarlo ni mantenerlo en un estado de latencia. Recordemos una vez más esta figura, la cual es la curva de crecimiento de una población bacteriana. Nosotros la conocimos hablando del crecimiento de la bacteria en un medio de cultivo. Sin embargo, puede presentarse un comportamiento similar, aunque no exactamente igual, en el tejido del huésped. Es decir, podemos tener una multiplicación inicial y si se ha superado el sistema inmune en la primera interacción, podemos entrar a la rápida multiplicación. Claro que esta multiplicación nunca va a ser tan rápida como en un medio de cultivo, donde no tiene que estar lidiando con el sistema inmune y hay muchos más nutrientes presentes. Sin embargo, sí es una fase de crecimiento rápido comparada con la fase inicial de adaptación. En este momento, la bacteria, cuando entra en crecimiento rápido, tiene un mayor requerimiento de nutrientes y es cuando puede producir exotoxinas. Y es cuando puede producir exotoxinas, precisamente para poder adquirir los nutrientes del tejido del huésped. Es aquí cuando se genera un mayor daño al huésped y cuando podemos presentar signos y síntomas. ¿Qué es daño? Cuando estamos hablando de una infección bacteriana, daño se define como la alteración en la estructura y la función normal de una célula, de un tejido, de un órgano o puede ser de un sistema o aparato completo del huésped. Entonces, cuando estas partes del huésped ya no funcionan adecuadamente o incluso su propia estructura se está viendo dañada, eso es daño. Vamos a definir enfermedad como la presencia de daño generado por el microorganismo patógeno, sus toxinas y la respuesta inmune. Por lo general, el daño se manifiesta con signos y síntomas, pero no todos respondemos igual al daño generado por el microorganismo. Y no todos los microorganismos generan el mismo tipo de daño o la misma intensidad de daño. Recordemos que hay microorganismos más virulentos que otros y entonces aquellos que son más virulentos van a generar un daño más rápido, aun cuando sean la misma especie bacteriana. Entonces habrá personas que tengan, por ejemplo, infecciones en vías urinarias en las que presenten síntomas a las pocas horas que adquirieron la infección o a los pocos días. Y habrá personas que no presenten síntomas hasta que la bacteria ha logrado pasar de la vejiga hasta los riñones, pasando por una etapa en la que a pesar de que tenían la infección, no presentaron síntomas evidentes y teniendo una mayor duración su infección, dado que no la atendieron en etapas tempranas porque ni siquiera sabía que la tenía. Precisamente por todas estas variaciones que dependen de cada organismo y también dependen de la virulencia del patógeno que nos está atacando, es que tenemos las siguientes clasificaciones de las enfermedades infecciosas. Podemos clasificarlas por su duración en aguda y crónica. Son enfermedades infecciosas agudas cuando el microorganismo se reproduce rápidamente y la enfermedad dura pocos días o incluso puede ser pocos meses, eso sí, nunca más de 6. Las enfermedades infecciosas crónicas son aquellas que tardan mucho en presentarse y la misma enfermedad tarda mucho en resolverse, y esto es porque el microorganismo se reproduce lentamente. La enfermedad puede durar más de 6 meses. Cualquier enfermedad que pase el punto de 6 meses de duración ya es una enfermedad crónica. Las enfermedades también pueden clasificarse por su manifestación. Es una enfermedad infecciosa clínica cuando el daño causado es evidente por la aparición de signos y síntomas.
y es subclínica cuando el sistema inmune tolera la presencia y reproducción del patógeno sin generar signos o síntomas evidentes. Es como si hubiera un comensalismo porque no nos damos cuenta de la presencia de esta bacteria. Aparentemente no tenemos un daño porque no lo estamos sintiendo, pero en realidad sí hay un daño, solo que este es mínimo. Y de esta manera no nos damos cuenta y puede ser por muchos años que tengamos a la bacteria ahí causando un daño mínimo. Y hasta que ese daño se acumula muchos años después es que nos enteramos que tenemos la infección. Algunas de las bacterias que les tocaron generan infecciones agudas clínicas, crónicas clínicas o crónicas subclínicas. Para que tengan eso presente porque lo tienen que mencionar en sus trabajos. Tenemos entonces enfermedades que pueden ser agudas clínicas, agudas subclínicas, crónicas clínicas y crónicas subclínicas. Aunque la mayoría de las agudas suelen ser enfermedades clínicas, puesto que la velocidad de reproducción genera un daño suficiente como para que manifiesten signos y síntomas. Ahora, en el caso de las enfermedades infecciosas subclínicas, la persona que tiene el microorganismo que se está reproduciendo en él, aunque él no tenga síntomas, se convierte en un portador, es decir, un individuo que alberga a un microorganismo patógeno sin padecer la enfermedad. Puede transmitir el microorganismo a otras personas y este es el verdadero riesgo de las enfermedades subclínicas. Las enfermedades subclínicas no son registradas por el personal médico porque el paciente nunca va a consulta, ni siquiera el paciente es consciente que está enfermo o que contiene al microorganismo infeccioso. Y por no saberlo, no toma ninguna precaución ante contagio y entonces él es la fuente de contagio de otras personas. Los portadores en diferentes enfermedades, tanto bacterianas como parasitarias o por virus, son una fuerza importante por la cual las infecciones se mantienen en las comunidades, a pesar de que haya momentos en los que aparentemente no hay un número importante de personas enfermas. Y aquí quiero hacer una pausa. La enfermedad del coronavirus, la enfermedad COVID-19, es una enfermedad que estamos conociendo. Cuando surgió en diciembre del año pasado, pensamos todos que era solamente una neumonía, es decir, una enfermedad viral respiratoria que causaba una inflamación en los pulmones que podía comprometer la capacidad de respiración de las personas y podría matarlos. Al ser un virus, no existe un tratamiento, pero al ser un virus nuevo, ni siquiera se conocía exactamente cómo debía ser el manejo de estos pacientes. Actualmente nos hemos dado cuenta de que no es solamente una enfermedad respiratoria aguda y clínica, puesto que con el tiempo se ha observado personas que 6 meses después siguen presentando algunos síntomas de la infección. Esto indica que las personas con COVID pueden padecer un cuadro crónico también. Pero además ya no es nada más respiratorio, sino que aparentemente el virus durante la infección respiratoria puede causar una serie importante de alteraciones en todo el sistema de coagulación, generando pequeños coágulos en los vasos capilares de todo el cuerpo y comprometiendo con eso también las funciones de otros órganos importantes como los riñones. Las personas pueden padecer daño renal después de COVID. Algunas personas que no eran diabéticas surgen como diabéticos después de haber padecido COVID. Y otras personas durante la enfermedad de COVID, cuando están en el hospital intubados porque no pueden respirar por sí mismos, también presentan signos de encefalitis. Por alguna razón, el virus puede pasar fácilmente, más fácilmente que otros virus al menos, la barrera que protege al cerebro y causa inflamación del cerebro.
Y esto se elimina, pero es muy probablemente que las personas que hayan tenido este cuadro padezcan de signos y síntomas que tienen que ver con la función cerebral, con la función neuronal. Por ejemplo, están completamente cansados todo el tiempo, adoloridos en general, pero son más olvidadizos de lo que eran, incluso con cosas que manejaban perfectamente, como las palabras que solían usar comúnmente por su trabajo, o los procesos que hacían en su trabajo. Se olvidan de todo, son particularmente distraídos, incluso en ocasiones se les olvida su nombre o qué es lo que iban a hacer. A todos nos pasa eso, pero a ellos les empieza a pasar con una frecuencia preocupante. Y es una especie de sintomatología que empieza a presentarse mucho en las personas que se curaron hace 6 meses de coronavirus, lo cual nos indica que este virus no nada más es respiratorio, sino que la fase respiratoria es nada más como que su puerta de entrada, pero en realidad es una infección sistémica, es decir, que afecta a todo, incluyendo el cerebro. No todas las personas tienen este tipo de síntomas, sin embargo, todavía se está estudiando qué tan frecuente es, porque aparentemente es más virulento de lo que se creía en un principio. Entonces no es nada más sobrevivir a la infección respiratoria, sino todo lo que pasa después. Además, el asunto es que no todas las personas que padecen la infección presentan síntomas. Algunos, los únicos síntomas que presentan es la pérdida del olfato y del gusto, lo cual nos puede pasar a todos los que tenemos rinitis alérgica en esta temporada. Y entonces es un síntoma que pasa mucho desapercibido, pero las personas que se dan cuenta son las que no son riníticos, que no tienen rinitis alérgica y pierden el olfato y el gusto de repente. E incluso después de que lo recuperan, quedan con una especie de parestesia, es decir, una interpretación equivocada de los estímulos. Y cosas que antes les solían agradables, ahora no. Confunden los olores e incluso su propio olor corporal cambia. No porque su cuerpo cambie de olor, sino porque ellos interpretan el olor de manera distinta. Y esto no se sabe si es un problema de los receptores de la nariz o es parte de la inflamación en el cerebro, donde el cerebro es el que está malinterpretando los estímulos. Entonces no es cualquier enfermedad. Y el detalle con esta enfermedad es que quienes van a padecerla principalmente son las personas de mayor edad, quienes padecemos obesidad, quienes padecen hipertensión, son aquellos que tienen una mayor probabilidad de padecer síntomas y padecer síntomas graves. Sin embargo, los pacientes jóvenes, las personas de su edad, sí pueden tener una infección subclínica, ¿sí? Y ser portadores del coronavirus. Y al ser portadores, son parte de la fuerza que mantiene al virus en la comunidad. No se diga aquellos que tienen síntomas y de todos modos salen. Entonces, es un poco la responsabilidad social. Recuerden que las enfermedades infecciosas son una responsabilidad social y se tienen que tratar con medidas comunitarias. En todo caso, la manera de evitar que tanto portadores, que no sabemos quiénes podemos ser portadores de la enfermedad, como aquellos que tienen la enfermedad clínica, es decir, con síntomas, ya sea porque la padecen en su forma aguda o en su forma crónica, la manera de que todas estas personas puedan ayudar a que esta enfermedad se mantenga, pues es que sigan las indicaciones sanitarias. Si no pueden quedarse en casa, porque se entiende que no todo el mundo puede quedarse en casa todo el día por cuestiones de supervivencia económica, pues por lo menos se tengan las medidas sanitarias necesarias para evitar la transmisión. Porque podemos sentirnos perfectamente sanos, pero podemos ser portadores, ¿sí? Entonces, hasta aquí, cómo aplican estos conceptos a la pandemia que nos está dejando ahorita en casa.
Volviendo a las bacterias, los casos de portadores son muy importantes en brotes infecciosos y me gustaría que ustedes buscaran en Wikipedia la historia de María Salmonella, una mujer que nunca se enfermaba de diarrea, pero que todos los que comían su comida sí se enfermaban de salmonelosis todo el tiempo, porque en sus manos, quién sabe cómo, nunca se supo cómo, aparentemente en sus manos tenía siempre esta bacteria, era portadora de salmonela. Les pido que busquen la historia, me parece que está incluso hasta en Wikipedia, es una historia ya de hace 2 siglos, bueno, terminando siglo XIX y iniciando siglo XX, para que vean un caso de un portador típico de una bacteria patógena. Bueno, hasta aquí terminamos el video del día de hoy. Vamos a ver otro video la próxima semana que se llama Los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas, que es muy interesante porque tiene todos los mecanismos por los cuales podemos adquirir una enfermedad infecciosa y cómo debe de evitarse la transmisión en función de cada uno de estos mecanismos. Hay mucho que hablar al respecto. También vamos a platicar un poquito sobre cómo el coronavirus se vale de algunos de estos medios de transmisión, nada más como un tema aparte para que ubiquemos cómo estos conceptos aplican a la cotidianidad que tenemos ahorita. De momento es todo. Espero que vayan a su cuestionario y puedan contestarlo con los conceptos que acabamos de revisar. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.